Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Bienvenidos una semana más al que ya es el 11º podcast de Radio de Supervivencia. Estoy aquí acompañado de Pini. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos, echando un poquito más de leña a la hoguera para charlar un poco de los temas que nos apasionan. Pues para hablar de supervivencia y para disfrutar de un programa muy especial. Claro, vosotros diréis, es difícil mejorar todo lo que tuvimos la semana pasada con nuestro primer invitado especial, que recordad, nos habló de sobrevivir en los incendios forestales, pero aún así vamos a intentarlo porque venimos cargados de contenido. Tenemos un hecho real, tendremos respuestas a todos los comentarios que nos habéis dejado en las distintas redes sociales, tendremos recomendaciones y muchísimo más. No os mováis ni un segundo. Pero antes de nada, como todas las semanas, tengo un refrán que esta vez viene en inglés y que espero que os sirva. El refrán, que es un dicho común entre las fuerzas especiales, es two is one, one is none, que viene a traducirse como 2 es 1, 1 es ninguno, y que hace referencia a esa preparación de la que ya hemos hablado en tantos programas y al hecho de que siempre tengamos un plan de backup, un plan B, por si las cosas no salen mal. Esto sirve para todo, sirve para preparar el equipo, sirve para preparar nuestra ruta, para establecer sistemas de comunicación y encima también sirve en lo relativo a las personas que somos. Cuando es uno es ninguno, pero cuando somos dos, somos uno. Sí, es el clásico binomio que se utiliza tanto en el ejército como en fuerzas especiales, claro. Bueno, pues dicho esto, yo creo que no me voy a entretener más y vamos a pasar muy deprisa a contestar todas aquellas preguntas que nos habéis dejado a lo largo de esta semana. Pues ya os lo he dicho, tanto en YouTube como en Apple Podcast, en Amazon Music, en iVoox, incluso en TikTok. Pues sí, vamos a ver, el primero que tenemos es Jaime X40. Vamos a hablar mejor de Saltamontes 409, que nos pregunta si llevar el localizador de Apple es una buena idea para llevarlo en el EDC. A ver, por partes. Primero, a mí el AirTag de Apple no me gusta especialmente. Me parece que es un aparato que está diseñado para encontrar las llaves, pero nada más. Es decir, si lo quieres llevar para no perder tu EDC, pues tiene sentido. Pero no como localizador GPS, puesto que no es tal, ¿vale? Es un localizador que utilizará el GPS, no te digo que no, yo creo que no, además que va por Bluetooth y puede ir enganchando un Bluetooth con otro para tener últimas localizaciones, en fin, pero no es muy... Por ejemplo, yo lo he utilizado a veces con el perro y no es útil, porque solo te dice dónde ha perdido el contacto contigo, pero no tiene un seguimiento real. No obstante, un localizador GPS es una herramienta buenísima. Ya no para los niños, que a mí me parece un chollo, esto los hay en relojes y tal y cual, sino como para tu equipo, tu mochila o lo que necesites, ¿vale? Está francamente bien y sí, es bastante recomendable. Bien, pues si quieres pasamos a la siguiente cuestión. Lo que pasa, bueno, vamos a hacer una cosa. Primero voy a hacer una aclaración sobre el programa anterior que nos ha pedido que hagamos nuestro amigo Félix, ¿vale? Félix nos dice una cosa que nos quedó en el tintero y me gustaría añadir. Dice, sobre todo para los expertos que dicen y se les llena la boca diciendo que los incendios se apagan en invierno, ¿vale? Esta es una afirmación muy típica. Cuando hablas de incendios forestales es como un mantra, ¿vale? Todo el mundo siempre está empeñado en, no, los incendios forestales se apagan en invierno, refiriéndose a que hay que hacer un trabajo en el bosque en invierno para que en verano esté lo suficientemente bien para que no sea un polvorín, ¿vale? Él nos da unos datos que yo creo que son bastante esclarecedores. Dice, mira, para limpiar una hectárea de monte, ¿vale? Se necesitan 6 hombres y un día de trabajo. Dice, tú fíjate lo que esto supone, ya no solo en tiempo, sino en personal y en dinero, ¿vale? Y él, claro, nos da otro dato que dice que Castilla y León, solo Castilla y León,
es la comunidad autónoma donde yo resido, para que te hagas una idea, y donde él ha desarrollado su función como parte de esa brigada heliotransportada de bomberos forestales, tiene 5 millones de hectáreas forestales. Y me imagino que hectáreas forestales no entran monte bajo monte bajo sí, lo que no entran son cultivos, ¿vale? Cultivos de secano ni de regadío entran ahí. O sea que fíjate tú del tamaño que estamos hablando y de la imposibilidad práctica de limpiar los montes en invierno. No obstante, dicho esto... Eso te iba a decir, aquí hay una paradoja. Continúa. No obstante, y dicho esto, si bien es cierto que se puede interpretar como que los bosques hay que limpiarlos en invierno, el concepto de limpieza de bosque yo creo que hay que ampliarlo, ¿vale? Se refiere primero a que se deje o que haya un poquito más de manga ancha a la hora de explotar los bosques. Tanto la utilización, que es un tema polémico de vehículos 4x4, que si bien es cierto que por un lado las autoridades dicen que pueden provocar incendios y evitan o prohíben meter motores de explosión, motores de gasolina en los bosques en determinadas fechas, por otro lado los vehículos 4x4 crean cortafuegos al hacer los caminos más transitados. Cuando dejan de transitarse los caminos, pues en muy poco tiempo se llenan de maraña otra vez, que hacen que no actúen como cortafuegos, que es una de sus funciones secundarias. Por otro lado, también hay que referirse a la ganadería, es decir, ya no hay cabañas de yo qué sé, sobre todo cabras que estén ahí dándolo todo y limpien los bosques. Y las ovejas se mueven en otro tipo de pastos. Pero antes sí, sobre todo en los pueblos, no eran ganaderías extensivas, pero sí ganaderías minoritarias de cabras sobre todo, que hacían una función importante. Y también la utilización de los arrotos, de las suertes de leña de los bosques, que tú y yo conocemos muy bien, de los pueblos, porque explotamos en el nuestro y te das cuenta de cómo... Es verdad que es poco terreno, la verdad. Pero si te das cuenta de cuando llegas y todavía nadie ha limpiado su arroz, su suerte de leña, a cuando te vas y ya todo el mundo lo ha hecho a lo largo de la temporada de invierno para recoger leña para todo el invierno siguiente, evidentemente, porque hay que dejar que se seque, la diferencia de limpieza del bosque es bestial. O sea, te das cuenta de que efectivamente se ha quitado una cantidad de combustible del bosque bestial. Así que, bueno, pues tiene toda la razón Félix, pero también hay que puntualizar un poco en ese aspecto. Eso es un poco a donde iba yo, porque aquí donde me veis soy culpable de haber dicho eso de los incendios se apagan en invierno, pero porque, bueno, pues como ha dicho Pini, nosotros llevamos ya unos cuantos inviernos trabajando en arrotos y entonces pues con una motosierra vas limpiando. Esto no significa dejar pelado el monte, significa cortar una serie de árboles dentro de unos parámetros y dejar otros. De manera que es mucho más transitable y además, como has dicho, quita combustible. Entiendo también que no se puede poner toda la responsabilidad sobre un cuerpo de extinción de incendios, por lo que has dicho, simplemente por extensión y coste. Y también te digo que efectivamente la legislación en España viene a pues ser tremendamente restrictiva con todo lo que se refiere a las salidas al campo. Ya dimos las estadísticas de qué causa la mayor parte de los incendios y al final no son los excursionistas los que causan los incendios. Muchos son bien causas desconocidas, bien incendios provocados. Así que, bueno, pues mientras se den casualidades como que coinciden incendios con huelgas y demás cosas sospechosas, me resulta complicado culpar a aquel que salga a dar una vuelta en moto por el monte o en todoterreno, cuando en realidad, pues esto es difícilmente probable. En cualquier caso, estamos aquí para que nos pongáis en los comentarios si creéis que estamos equivocados, ya que esto es una simple opinión. Sí, ¿no? Y un poco sobre el tema, volviendo de la dificultad que entraña
prender fuego en muchas circunstancias, ¿vale? No voy a decir quiero decir, yo no sé hasta qué punto es fácil que prenda un 4x4 un incendio, a mí me parece tremendamente difícil. Una moto, tremendamente difícil. De hecho, cuando se sale al bosque y se intenta hacer fuego, salvo en determinadas circunstancias, en fechas muy concretas, muy secas, en praderas o en sitios que son prácticamente diseñados para hacer fuego, si no es bastante complicado o relativamente complicado hacer un incendio. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar página porque para esto ya tenéis un podcast completo de Radio Supervivencia, el número 10, donde os recordamos que tenéis los consejos de un experto ante un incendio forestal. No sé si tienes más comentarios. Pues sí, tenemos uno, pero que nos va a llevar de cabeza hacia mi sección favorita, cuchillitos. ¿Vale? Hombre, todavía no habíamos hablado de cuchillos en esta entrega de Radio de Supervivencia. Ya era momento, ya llevamos 10 minutos, lo estaba echando la gente en falta. Correcto, pero no ha sido culpa mía, nos ha llevado a ello, como he dicho, Jaime X40. Jaime X40 nos hace una pregunta bastante pertinente que yo creo que va a dar pie a que comentemos un poco la jugada en torno a ese cuchillo del que ya hablamos, que es mi cuchillo de campo de cabecera, por decirlo así, y que no es otro que el Ka-Bar, ¿vale? Entonces nos pregunta, oye, ¿qué es preferible? ¿El Ka-Bar clásico de funda de cuero y mango de cuero? ¿O este Ka-Bar nuevo que han sacado de mango de fibra y esta funda también sintética? Bueno, pues vamos. Creo que aquí hay que dejar clara una cosa, y es que vamos a dar una respuesta en el sentido práctico y luego, si quieres, das tu respuesta con el corazón, porque aquí también hay una parte de, ¿cómo decirlo?, un cariño especial que se le puede tener a un modelo de cuchillo. Efectivamente. Es decir, aquí contraponemos la estética o el postureo, como lo quieras llamar, o un poco el estilo que quieras llevar cuando sales al campo, o el estilo de cuchillos que te gustan. Yo soy un poco más de ese rollo bushcrafter, tradicional, al final menos técnico, menos moderno. Digamos que soy un poco más Cody Landin ¿vale? que Dave Canterbury. Okay. Entonces, yo tengo y utilizo el Ka-Bar clásico, el Ka-Bar de empuñadura de cuero y funda de cuero, pero tengo que decir en honor a la verdad, bueno, dos cosas. Por ejemplo, fíjate, curiosamente este fin de semana que hemos estado trasteando un poco con él, un primo nuestro que es cazador, Suso, lo ha cogido y ha estado pues jugando un poco con él, es cazador de caza mayor y caza menor, y comentaba que la empuñadura no le gustaba demasiado al ser simétrica, al ser redonda y no tener una zona en la que agarrar mejor, y se preguntaba si no se iría a un lado o a otro. Bueno, al ser de cuero, tengo que decir que la empuñadura, en principio, bien en mojado y con esas muescas que tiene, se agarra muy bien. Tiene un tamaño y un grosor muy bueno y no desliza, ¿vale? Es verdad que da un poco esa sensación, sobre todo porque es un cuchillo grande, estamos hablando casi de 18 centímetros, entonces da la sensación, 18 centímetros de hoja, da la sensación que metiendo una puñalada, un remate a un jabalí, imagínate, que puedes encontrarte con dificultades. Yo personalmente creo que no, ¿vale? Pero, y ahora bien, con respecto a la funda de cuero a mí me ha decepcionado, tengo que decirlo. Yo pasé una noche muy mala entre la nieve, se empapó el saco de dormir, la funda Vivac se llenó de agua y dormí pues prácticamente en un charco toda la noche. Vamos, dormir por decir algo. Llevaba el Ka-Bar a la cintura y cuando, creo que ya al llegar a hacer control de daños y tal y cual y salir de aquel infierno, la funda estaba, no te voy a decir deshecha porque se ha recompuesto medio bien, pero el cuero se reblandeció muchísimo, se quedó casi pastoso, por decirlo así, sobre todo en la punta inferior, ¿vale? De tal manera que me decepcionó un poco. Es verdad que es cuero, que es un material natural, que no tiene
pues no sé, fiabilidad que puede dar a lo mejor un Kydex o un material sintético, pero pensé que iba a aguantar más. También es cierto que estuvo bastante tiempo en remojo, ¿eh? O sea, que no te estoy diciendo que se mojó y se fue al carajo, no. Se mojó y se remojó durante, pues bastantes horas. Podíamos resumir esto con lo que ya había anticipado yo. Si lo que quieres es llevar colgado al cinturón lo mismo que llevarían en Omaha Beach o que llevaría el cuerpo de marines en, yo qué sé, pues en una intervención en Vietnam, sí, mola mucho tener el cuchillo clásico y es todo un símbolo, pero evidentemente los materiales han mejorado, la construcción es más ergonómica y seguramente fuese más práctico el cuchillo moderno, independientemente de que el clásico dé un buen rendimiento. Fíjate una cosa, Ka-Bar, que es una... Bueno, la historia del Ka-Bar es bastante chula porque entra en servicio, pues te puedes imaginar que en el 42 con la guerra, ¿vale? Antes tenían este cuchillo de trinchera con puño americano, ¿vale? Un puño americano con un cuchillo. La hoja es bastante parecida con este clip point así bajado, pero cuando entra en servicio, como necesitan hacer tantos, entra en servicio como el cuchillo de marines, ¿vale? Luego ya lo adoptan más unidades del ejército, pero en principio son los marines. Y cuando lo empiezan a fabricar, claro, hay varias marcas que saltan a la palestra y empiezan a fabricarlo. Al final es una marca de Nueva York la que se hace con el cotarro, ¿vale? Y que ahora contaremos por qué se llaman Ka-Bar. Pero lo que te quiero decir es que ahora ya durante un tiempo estuvo un poco de capa caída, pero ya la marca se ha expandido y ahora los cuchillos Ka-Bar tienen un mogollón de modelos, sobre todo de versiones, ¿vale? De tal manera que, bueno, ahora ya tienes de todo. Tienes desde machetes tipo kukri hasta karambits y todo tipo de historias. Pero con respecto al Ka-Bar clásico, ¿cómo se llama? El clásico, el Utility Fighting Knife, que se llama, tienes muchas versiones. Tienes la versión más grande, la versión un poco más pequeña, la versión con sierra en la parte cercana al mango del filo, la versión con sierra en el lomo. Las sierras, sobre todo la del filo, a mí no me gusta personalmente porque me parece un cuchillo demasiado grande para tenerla. La sierra del lomo, si bien es cierto que no tiene mala pinta, son sierras que históricamente no suelen ser demasiado útiles. Correcto, ¿vale? Entonces, yo prefiero sin sierra ninguna. Si quieres serrar, píllate una sierra. Si quieres cortar, píllate un cuchillo. Pero lo que es cierto es que tienes la versión, que sería un buen consejo, de mango de cuero, que le da esa estética clásica del Ka-Bar, con esa espiga enteriza y tal, y funda sintética. Sí, funda moderna, sintética. Correcto, de tal manera que si a mí me preguntas, quizá esa sería mi elección, porque tiene un poco el rollo clásico de decir, joder, cuando lo saco de la funda tengo el Ka-Bar de Iwo Jima, pero cuando lo enfundo, pues a lo mejor el cuero pues no me responde como me va a responder este rollo sintético. Y fíjate, bueno, después de darle tantas vueltas, no sé si habremos respondido a la pregunta, pero nos hemos comido casi medio podcast con tu sección de cuchillería de hoy. Bueno, y no he contado. Y yo creo que deberíamos contar el origen del nombre para ir cerrando, porque, en fin, me temo que esto termina con 40 minutos de Ka-Bar y nosotros haciendo un episodio doble. Vamos a ver, es que es una historia súper guay, porque a mediados de los años 20, ¿vale? Ya se fabricaba y entonces recibieron en la fábrica, que tenía otro nombre, recibieron una carta manuscrita de un trampero, ¿vale? Que les hablaba maravillas del cuchillo y que les contaba que una circunstancia un poco chunga, se quedó sin munición o con la munición mojada o lo que fuese, y tuvo que matar un oso rematar un oso herido con el cuchillo. Y les felicitaba por la fiabilidad del cuchillo, pero la carta estaba tan mal escrita
que solo se podía leer K-B-A-R como kill bear. De ahí de K-B-A-R, bar, como mal escrito bear, al revés, bear, mal escrito, escribió bar, y por eso decidieron ponerle como K-bar. Ya los soldados norteamericanos lo conocieron como K-bar, sin que importase qué marca fabricaba el cuchillo, de tal manera que al final se quedó K-bar como la marca y como el cuchillo. ¿Mola o no? Mola. ¿Tenemos más comentarios por tu parte? Yo creo que no. Bueno, pues por mi parte, en TikTok solo teníamos un comentario de Manu que se mostraba totalmente de acuerdo con lo que había dejado nuestro invitado Félix en el episodio anterior. Así que, Manu, muchas gracias por escucharnos. Estas pequeñas pildoritas que os ponemos en TikTok y que, bueno, pues dan una pequeña visión de lo que contiene cada uno de nuestros episodios. Y ahora sí podemos dar paso a lo que yo pensaba que sería nuestro tema principal, hasta que te pusieron en bandeja a hablar del K-bar, que es ese kit que llevamos para salir al campo. Hablamos hace un par de semanas de nuestro EDC, Everyday Carry, que es aquel equipo, vamos a llamarlo de supervivencia, aunque no siempre lo es, que llevamos todos los días y al que le podemos dar usos. Ahora, después de un comentario que hicimos en el que hablaríamos de qué sacar cuando salimos al campo, hablaremos de un equipo, vamos a decir, un poco más avanzado, si se me permite la expresión, y ya preparado para el campo. Aunque yo he traído tres configuraciones diferentes. No sé si tú tienes un simple kit para salir al campo. Sí, yo cuando salgo, aunque sea a dar un paseo, una excursioncita o lo que sea, siempre lo llevo. Es como mi EDC de campo. Tiene que ser un kit mucho más específico que el EDC, quizá un poquito más grande. ¿Por qué? Pues porque para salir al campo siempre es recomendable, por ejemplo, llevar un pincho, ¿vale? Llevar una navaja o lo que sea. Bueno, en concreto es este pouch, ¿vale? Es esta cartera, es una especie de riñonera que va acogida al cinturón, ¿vale? Y tiene varios compartimentos por dentro. Entonces, yo siempre lo llevo. Es verdad que, fíjate, y repasando un poco para hacer el programa, me he dado cuenta de cosas que llevaría, pero o que nunca he echado en falta, pero que no estaría de más llevar, ¿vale? Pero bueno, básicamente tiene que tener una parte, voy a decir más casi de entretenimiento, de decir, bueno, pues por si acaso te apetece hacer algo mientras estás haciendo una salida, pues o ponerte a tallar una cuchara, o mientras estás viendo la puesta al sol, o ponerte a pescar porque has ido a dar con un recodo de un río maravilloso petado de truchas y dices, coño, pues aunque sea para pasar la tarde voy a echar el anzuelo a ver qué pasa, o para lo que sea, tiene que tener ese punto de entretenimiento, pero también y sobre todo un punto de sacarte de un apuro, de un posible apuro que puedas llevar. Hay que decir que no hay que confundir esto con un botiquín, porque ¿es recomendable llevar un pequeño botiquín, algo de primeros auxilios siempre que hagamos salidas? Por supuesto, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es más para otro tipo de situaciones en las que te puedas, pues, o bien perder, o bien se te echa la noche y tienes que volver como sea, o te has pegado un leñazo y, en fin, las situaciones son miles, pero que te ayuden a salir de un entuerto. Cualquiera que escuche Radio Supervivencia conoce situaciones de las que hemos hablado cuando os hablamos de casos reales y sabe que el llevar un mínimo equipo es crucial. Pero yo creo que ahora lo que todos nos mata es la curiosidad por tu equipo de salida al campo. Vale, pues vamos a ver. Primero, y muy importante, no voy a decir más importante, pero muy importante, tema fuego, ¿vale? Yo llevo un mechero, va acoplado aquí, mechero, ya lo hemos dicho varias veces, llevo este tipo clipper, a mí me gustan, son muy fiables, son recargables, puedes sacar la piedra y funcionan mojado, ¿vale? Es decir, lo sumerges, lo sacas y sigue funcionando.
Después llevo para ayudarme a hacer fuego 2 cosas. Primero, un trozo de goma, ¿vale? Puede ser un trozo de goma de neumático o de lo que sea. Fíjate, este lleva tanto tiempo que se ha podrido. Pero bueno, un trozo de goma, enciendes la goma y va a estar quemando mucho tiempo, el suficiente como para que te dé tiempo a encender un fuego. Y algo más tradicional, que es una... Sí, un trozo de fat wood. Eso, es una astilla de fatwood. Huele a resina que tira para atrás. Esto es una gozada. Que es un poco lo mismo. Si cortas un poquito de... O bien un stick, o sea, un palito, o bien haces virutas, te va a permitir hacer fuego sin problemas. Por supuesto, no puede faltar manta de supervivencia, esta manta de aluminio de la que tanto hemos hablado y que, por desgracia, tendremos que volver a hablar posteriormente. Como filo, llevo esta Victorinox de rescate. A mí me encanta esta navaja. Tiene un filo que es una maravilla. Además lo mantiene. O sea, aquí te das cuenta cómo el acero de Victorinox es lo que... O sea, su fama le precede por algo. Y es que este filo a mí me tiene enamorado. Y luego tiene una parte de sierra, más sierra tipo rescate para cortar algún cabo o bien cortar algo de ropa. Y es importante, sacacorchos. No lo tienen todas las navajas, pero muchas veces te puede sacarte un entuerto. ¿Vale? Siempre que tengas una botella de vino que te hayas llevado al campo. Cuerda. Llevo un trozo de cuerda de cáñamo, bastantes metros. También llevo en la muñeca, como os he dicho, la pulsera de paracord, o sea que en ese sentido no hay problema. Después llevo, pues fíjate, esto que es un café instantáneo y una pastilla de ave creme, ¿vale? Por si acaso me apetece, me entra el hambre y quiero hacerme un consomé, para lo cual necesitaré, por supuesto, un recipiente donde hacerme mi consomé. Pero bueno, está bien porque como llevas tu sacacorchos para tomarte un vino con tu consomé. Y después ya llevo el tema de señalización. Más cosas. Llevo una lente Fresnel, ¿vale? Para los que no lo sepan, es una lupa hecha de plástico, ¿vale? Tiene una capacidad de aumentos bestial y para encender fuego con lupa es una máquina. Llevo una serie de bridas pequeñitas, ¿vale? Esto te puede apañar sobre todo a la hora de arreglar unas zapatillas o la mochila o en fin. Siempre te puede hacer un apaño. Y después, tema de señalización. Primero, ya hemos hablado del silbato. Yo llevo que lleva en un lado del cuerpo un termómetro, como curiosidad, para ver el frío o no frío que estás pasando, y en el otro lado, brújula. Y después el silbato. Más cosas de señalización. Llevo un espejo de señales, ¿vale? Esto no ocupa nada. Hay que saber manejarlo, pero vamos, si no, el típico truco de los dedos siempre está muy bien. Además, está muy guay porque las instrucciones vienen al dorso. De todas maneras, manejar un espejo de señales es la cosa más sencilla del mundo. Después llevo una sierra de cable, ¿vale? Y por último, llevo pastillas potabilizadoras, ¿vale? Cabe decir que sin un recipiente, pues esto de poco te sirve. No vas a potabilizártelo en el agua ni en la boca, ¿vale? Entonces, hay determinadas cosas como el consomé, la botella de vino o... Puedes hacerlo todo de una. Si llevas tu botella de vino, la abres con el sacacorchos, te la bebes, la llenas después de agua, puedes servir en una botella de cristal y prepararte el consomé y por último potabilizas 75 centilitros de agua para pasarlo todo. Oye, pues está bien. Y por último, fíjate, esto es una cosa muy curiosa porque yo tuve, o mejor, no, iba a decir una polémica no, pero siempre me acuerdo de una conversación que tuve con mi amigo cumbreño, que sabe mucho de estas cosas, porque yo llevo tanza y anzuelos, ¿vale? Anzuelos y sedal.
ya montados para, pues lo que te he dicho, en un momento determinado, si ves un sitio, pues ponerte a pescar. Y él decía que era contrario o que le parecía siempre ridículo estos kits de supervivencia en la que llevan equipo de pesca, porque decía, ¿qué circunstancia tienes que encontrarte en la que tu vida dependa de pescar o no pescar? Tenía toda la razón, es decir, no vas a estar una semana perdido en la que pescar dependa de ti, me refiero a situaciones que vas a vivir aquí en España. Ahora bien, si estás en un determinado sitio o sobre todo por el mero entretenimiento, para lo que ocupa, yo creo que no está de más llevarlo, ¿vale? Esa es un poco mi opinión, pero ya te digo que Cumbreño no tenía la misma opinión. Siempre les ponía un poco a parir, decía que era un poco de flipado. No le falta razón, pero bueno, también hay que tener en cuenta que puede ser divertido esto, echar la caña, ¿vale? Cosas que echo en falta. ¿Por qué? Porque, como te digo, aquí tiene tu parte de entretenimiento y tu parte de salir del atolladero. ¿Cómo? O bien mediante señales, acústica o visual, en el caso del silbato o el espejo de señales, posibilidad de hacer fuego, pero una cosa que he hecho en falta sería en el kit. Lo que pasa es que ya no me entra muy allá, es decir, no sé dónde metería, es una linterna. ¿Vale? Una linterna siempre viene bien cuando cae la noche, aparte que te puede servir para hacer señales muy majas, esto cuando cae la noche, si no ves, es un engorro tremendo, tremendo, para lo que sea, para hacer un refugio o para lo que sea. Si vas a montar un refugio a última hora, porque normalmente si te pierdes en el bosque, siempre vas a intentar salir. Y vas a intentar salir hasta que ya digas, ¡buah! De aquí no salgo, voy a tener que pasar la noche. Y cuando vas a decir eso es cuando ya es demasiado de noche como para ver un pimiento. ¿Vale? Otra cosa que me enrolla y no ocupa nada y sirve bastante, que hablaste tú el otro día de ello, es estas cañas de metal telescópicas que sirven para avivar en el fuego. o para beber de una grieta donde veas que hay agua y estés fastidiado. Como he dicho, habría que llevar algo de botiquín, aunque sea lo más mínimo, pero claro, ¿qué llevas? Es complicado. Quizá unas pinzas es algo que... Unas tiritas de aproximación, por si te haces una herida medianamente severa. Gasa. Bueno. Y quizá yo llevaría, pero tampoco me entra porque este kit es un poco pequeño, pero una cosa que me mola bastante, que viene un poco a colación del tema del recipiente, ¿vale? Intentar hacer el recipiente lo más pequeño posible, que yo... Hay dos opciones, o un vaso de estos plegables que a mí no me gustan demasiado, los hay de dos tipos, un poco de silicona que se pliegan sobre sí mismos, no ocupan y no pesan nada, y luego este clásico que es un poco telescópico, ninguno de los dos me va mucho, y quizá yo tiraría por una botella de estas que llevan los corredores, de Flask, ¿vale? Estas que son blandas, ¿vale? Es como una bolsa de silicona con un bebedero. Y eso no está mal, siempre y cuando tengas la capacidad de llenarlo, etcétera. Y no suelen ser de 1 litro, como muchos serán de 300 o algo por el estilo, pero vamos, si lo encontrases de medio litro sería demasiado grande, pero no estaría mal por el tema de potabilidad. Precisamente tengo aquí una de esas botellas de las que hablas y tiene una capacidad de medio litro. Lo bueno de esto es que es completamente flexible, vacío cabe en una mano y luego pues si lo llenamos evidentemente abulta más. Que sería ese tamaño que estáis viendo ahora en pantalla. Vale, sí, luego otra cosa, por ejemplo, yo hay más cosas que llevo al campo, ¿vale? Pero ya no forman parte del kit de supervivencia. Eso ya lo dejamos para otro día y comentamos otro tipo de cosas. Y después también hay que decir que la verdad es que no se usa mucho el kit de supervivencia, ¿vale? Al final, pues normalmente yo, no digo el resto de la gente, pero vamos, yo me doy una vuelta por el campo, hago un par de fotos a cosas curiosas que veo, o animales o insectos o a lo que sea, pero vamos, el kit, pues la verdad es que no lo he usado mucho. Usas la navaja, bueno, eso forma parte de la naturaleza de todas las cosas de supervivencia. Se tienen, hay que saber cómo se utilizan, ojalá no las tengamos que utilizar nunca, pero bueno, pues que cuando llegue el momento estemos preparados. Luego veremos casos reales, o ya hemos visto algunos en este programa y seguiremos viendo
donde esto es esencial. Yo he hecho mi división en 3 diferentes kits de salidas al campo. El primero de todos ellos es de hace tiempo, cuando no salía en absoluto preparado y lo único que llevaba era el mechero, porque como sabéis fumo, y llevaba también una navaja estándar. Llevo una navaja Opinel, es una navaja francesa que tiene un acero muy majo y bueno, pues esto tiene todas las utilidades del mundo, llevar un filo. Y es algo que se lleva en el bolsillo y ya está. Y ese era pues mi kit más básico. Uh-huh. Evidentemente no se trata, no sé ni si era correcto llamarlo kit, pero bueno, prefería llevarlo en el bolsillo, que es algo que no hubiera llevado a diario, y siempre que he necesitado, incluso cuando fuera para hacer un barco para que los niños jugasen tirando un barco al río, pues estaba bien tenerlo. Con el tiempo, pues todos sabéis que en mi EDC, mi Everyday Carry, pues he sustituido esa navaja por este pequeño estuche donde llevo un lapicero pequeñito. ¿Por qué lapicero y no bolígrafo? Pues que se lo pregunten a los astronautas de la NASA. Bueno, conocéis esa historia en que después de tratar de desarrollar por parte de los americanos un bolígrafo que escribiese en gravedad cero, pues los rusos simplemente optaron por llevar un lápiz que también escribe en gravedad cero, también escribe mojado, que es de madera y se puede quemar si es necesario, y es muy práctico y no pesa nada. También llevo una linterna que en este caso es recargable y que funciona muy bien. La verdad es que son herramientas muy baratas para el rendimiento que dan. Llevo, como ya sabéis, multiherramienta, que es Leatherman Signal. Y lo que sí añadiría, evidentemente también el mechero, lo que sí añado en estas salidas al campo ahora son unos prismáticos que son los más pequeños que se puede llevar y que, bueno, pues aquí son 100 por 22, no tienen demasiado aumento, pero no abultan nada, están tirados de precio. Y Bueno, por 22 no podrán ser. a ver, son 100 por 22 en la nomenclatura china, pone de 3.000 a 30.000 metros. Así que evidentemente eso es falso. Pero sí que tienen una óptica que no te da un gran aumento, pero sí se ven muy bien. Uh-huh. Entonces, bueno, pues los prismáticos está bien, sobre todo por esa parte lúdica de la que hablabas, en que salimos al campo y vemos animales o ves pájaros, o bien tienes que localizar algo o alguien y los prismáticos te van a ayudar. Sobre todo es importante para mí que no abultan casi nada, pesan muy poco y tienen una óptica pues que es, como os decía, bastante fiable, sin, como os digo, tener gran aumento. Pero después he visto un montón de kits y yo tenía uno y me han parecido kits ideales para sacar al campo en esto que estamos llamando nuestro kit de salida del programa de hoy. Y estos kits se pueden encontrar en distintos formatos, con más o menos equipo. Yo os voy a contar el que tengo y se parece bastante a tu kit de salida al campo. De nuevo, tamaño mínimo, posibilidad a través de un mosquetón de llevarlo en el cinturón. Recordad nuestro consejo, the more you know, the less you carry. Y los contenidos pues coinciden mucho con lo que ya os he enseñado, lo cual está bien porque así no me tengo que enrollar. Pero efectivamente, aquí llevo una manta de emergencias, una manta de aluminio para conservar el calor, que sirve también
pues como un elemento impermeable por si puedes hacerte una taza con ella para tomarte el consomé si vas con Pini y tiene un ave creme. Pero bueno, es sobre todo una cuestión de frío. La hipotermia seguramente sea el mayor peligro al que nos podíamos encontrar en un plazo muy pequeño de tiempo, y esta manta es un estupendo aislante que no pesa, no ocupa y no cuesta apenas nada. A continuación en el kit pues también tengo un juego de anzuelo y sedal que, como has dicho, pues tiene sus detractores y sus fans. Yo no creo que mi vida vaya a depender de la pesca a corto plazo, pero si me cayese por un terraplén y diese con un lago, un río y estuviera inmovilizado durante 4 días, pues seguramente agradecería poder pescar. En este caso, como curiosidad, tiene su propio cebo de silicona. No sé cómo funcionará con los peces, pero muchas veces cuando nos ponemos a pescar, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a buscar lombrices, escarabajos, insectos, para utilizarlos como cebo y demás. Esta solución me parece ingeniosa, llevar un cebo sintético de silicona y ver si los peces pican con algo. También os digo que por el tamaño del anzuelo que incluye este kit, es bastante optimista. No creo que en ríos de montaña haya peces tan grandes, salvo que estés en un río de salmones, pero no en los ríos por los que nos movemos nosotros. Un siluro del Ebro, a lo mejor. Claro. Dentro de este kit también llevo otra linterna. Esta es una linterna más pequeña, con prácticamente el mismo rendimiento que la que he enseñado, y es un poquito más pequeña, y esta sí que va a pilas. Entonces, bueno, lo bueno de las pilas es que en cualquier momento podemos llevar un paquete de pilas y tener energía, y se van agotando poco a poco, y ya hablamos en otro programa del inconveniente de las baterías recargables. Aparte de todo eso, como tú has dicho también, respecto a señalización, llevo un silbato. Esto, bueno, pues es algo que también hemos comentado innumerables veces, así que no os voy a hablar de las virtudes de tener que soplar para llamar la atención de alguien que esté lejos respecto a perder el aliento gritando y no conseguir que nos oigan. Tampoco pesa nada, en este caso incluso es un llavero, o sea que lo podrías llevar en las llaves, y es un silbato que, eso sí, no tiene más funciones, que el tuyo tenía termómetro y brújula, pero al ser una pieza de aluminio me fío más de que si me siento encima de este silbato no va a acabar destruido, que en tu caso podría ocurrir al tratarse de un silbato de plástico. Bueno, también hay que tener en cuenta con respecto a los silbatos que, si bien es cierto que facilitan mucho la tarea, hay que tener en cuenta que hay muchos tipos de silbatos que alcanzan una variedad de decibelios bestial. Es decir, puedes encontrarte con que un silbato que tú piensas que, bueno, es el que tiene tu kit y tiras para adelante, luego en la práctica resulta que no se escucha un pimiento. Y hay silbatos de tormenta que mojados son un cañón de ruido y se escuchan a muchísima distancia. Lo que pasa es que, claro, también son mucho más grandes. Bueno, después de esta lección sobre silbatos, que efectivamente al final pues no tendremos que utilizar nunca, no he comprobado los decibelios por no molestar a la gente en realidad, pero bueno, puedo hacerlo. Llevo pues un kit de fuego formado por ferrocerio y rascador, que además incluye en el rascador una pequeña muesca para abrir chapas. Yo no tengo abrebotellas, sacacorchos, Pero te podrías una cervecita. Sí podría tomarme eso, es una cervecita. Lo importante es que es una pieza metálica con la que rascar el ferrocerio, sacar chispa, y en el caso de que hubiéramos perdido o se hubiera quedado sin combustible el mechero o no pudiéramos utilizarlo por cualquier motivo, tenemos un sistema de backup para encender fuego, porque recordad que 2 is 1, 1 is none. Qué bien traído, ¿eh? El refrán de hoy.
vuelto un poco al inicio. Vale, como tú, también tengo una sierra de cable. Diría que incluso es el mismo modelo. Igual de Em, mierda, porque la verdad Eso es que es. no Y sé lo si que la sí, no, pero lo más probable es que, salvo que sea una madera muy blanda, te quedes con los asideros de la mano o parta enseguida. Yo la que utilicé partió echando leches. Las únicas en ese estilo, digo en ese estilo que se coja con pinzas, que funcionan son aquellas que tienen una cadena y tienen unas cuerdas y son 2 tiradores. Pero claro, esas ya ocupan una barbaridad, pesan, esas ya entran en otra categoría. bueno, pues ahí va. ¿Cómo se utilizan estas sierras de cable? Con muchísimo cuidado. Esto es una herramienta muy barata, no creo que llegue a 1 euro de precio, pero es verdad que es frágil y no es una herramienta construida para durar, está hecha para, bueno, pues prestarnos una salida de emergencia. Por eso esto es un podcast de supervivencia. Entonces, aunque tenemos aquí 2 anillas, es muy fácil que si la utilizamos así acabemos dando de sí las anillas o se rompa el asidero. Esto es una cuestión de comodidad, es más fácil atravesarlo con un palito, pero sobre todo muy despacio y teniendo paciencia. Si no cuidamos la herramienta, evidentemente lo más fácil es cargársela. Es verdad que el cable no es lo que se parte, suelen ser los asideros, de manera que podríamos utilizar el cuchillo o cualquier otro elemento de nuestro kit para sustituir ese asidero que se ha roto y volver a utilizarla. Y por último, y esta es una de esas cosas que se podría utilizar como asidero, lo que tengo es una de esas pequeñas tarjetas multiuso que en este caso pues tiene abrechapas, tiene una pequeña llave inglesa, tiene cuerda, tiene un destornillador y tiene un abrelatas. Bueno, la idea es poner un montón de funciones en una pequeña tarjeta metálica. No es cómodo de utilizar. En la mayor parte de los casos pues es nuestro, diría que el último recurso. Casi utilizaría cualquier otro abrelatas antes que el que viene aquí, pero es cierto que no ocupa nada, tampoco tiene ningún precio que sea prohibitivo para nadie y es una manera de llevar pues una serie de herramientas complementarias. Y como os digo, si se nos rompiese un asidero en la sierra, bien podríamos utilizar esta misma pieza como asidero, utilizando uno de los agujeros que tiene para atar el cable. Fíjate, yo siempre me he preguntado por qué demonios no hacen una de las caras pulidas en espejo para hacer las... No entiendo qué mentes. En fin. Bueno, la cuestión es que ese es el kit que tengo para salida al campo, un kit de emergencia que además podéis encontrar, como os digo, hecho en numerosas tiendas y de diferentes precios. Si queréis que vuestro kit incluya el filo, en lugar de llevarlo aparte como lo llevo yo, o que incluyese los prismáticos o incluyese, pues eso, la cantimplora o la botella de agua de la que ya hemos hablado, pues evidentemente sube más de precio. Si queréis minimizar, pues baja. Es una cuestión muy sencilla, pero vamos, están yo creo que por debajo de los 20 euros seguro. Y está bien tener uno de estos en casa siempre por lo que pueda pasar y salir al campo y tener pues estas herramientas de uso en caso de emergencia. Sí, los hay de todo tipo y los hay con algunas cosas curiosas, como a lo mejor una multillave de, pues, o de tuercas y destornilladores, o bien con una especie de martillo multiusos, un filo con linterna, o sea, son cosas curiosas que, bueno, no tienen una utilización tremendamente específica y potente y seguramente el día que las vayas a utilizar exigiéndolas demasiado te quedes sin ellas, pero esto, por echarle un ojo, no es tan mal. Hay muchas variedades y mucho tamaño. Hay que tener un poco siempre el equilibrio entre la cantidad de cosas que quieres llevar y el peso y tamaño y comodidad, ¿vale? Porque, Eso es. por ejemplo, ese
tuyo al ir colgado con mosquetón puede resultar incómodo, salvo que digas, no, pero es que bueno, mi cinturón va preparado para, o lo llevo en un ceñidor o lo llevo con una goma pero vamos, en principio la clave es acostumbrarte a llevarlo por ahí para que el día que lo necesites no lo eches de menos. Bien, la cuestión de todo esto es que, como veis, en ninguno de los casos llega a requerir mochila, que evidentemente sería una ventaja, y me has dado una idea estupenda para un futuro podcast, que sería hablar de las peores herramientas de supervivencia, que también las hay. Porque has hablado de cuchillos, hay hachas de supervivencia, hay palas de supervivencia, hay casi de todo por ahí y no creéis que todo funciona como debería. Así que más adelante hablaremos de estos pequeños fiascos, que a lo mejor son curiosos como, bueno, pues eso, como un regalo, pero que no son útiles en una situación de emergencia. Decir que llevo brújula en el reloj, entonces por eso no la he incluido aquí, y que las principales carencias serían el agua, que me vería obligado a hervir agua si no tengo otro sistema mejor, y tampoco llevo recipiente aparte del propio estuche en el que viene el equipo, que sí es un estuche de plástico estanco que no se puede usar para hervir, pero sí se podría utilizar para contener. Dicho todo esto, que yo creo que ha sido interesante, sobre todo por la cantidad de cosas inútiles que podemos sacar al campo, quiero pasar a un asunto mucho más serio, que es nuestra historia real de hoy. Es la historia del joven Paolo y se produjo hace muy poco, el 12 de julio de este mismo año. Es decir, Sí, hace menos de un mes, y ya no sé si quieres seguir adelante con ello. Pues sí, es un poco faena, pero bueno, creo que es bastante importante y bastante ilustrativa. Estamos hablando de Paolo Sánchez, un chaval de 14 años de México, ¿vale? Que era pues un survivalista aficionado. Hacía sus salidas al campo, hacía sus excursiones, sus fines vivac, ¿vale? Sus viajes cortitos y, bueno, pues era un apasionado de la naturaleza. Por desgracia, falleció intentando hacer una ascensión a la tercera montaña más alta de México, ¿vale? El volcán Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl, ¿vale? Que, bueno, no sé exactamente si se pronuncia así, pero vamos, más o menos, ¿vale? Y la verdad es que cometió pues unos errores imperdonables, por desgracia lo pagó con su vida y es una verdadera lástima. ¿Por qué? Pues porque el chaval, falleció a casi 5.000 metros de altura, ¿vale? Ten en cuenta que la montaña debe tener como unos 5.300 por ahí, o sea que estamos hablando de alta montaña, ¿vale? Y él falleció casi a 4.500 o 4.600 metros. Según mis datos, 4.700 metros de altura. Fue donde se encontró el cuerpo del chico fallecido. 4.700 metros es una verdadera barbaridad, ¿vale? ¿Qué le sucedió? Pues lo que has comentado antes. Ni más ni menos que entró en hipotermia y falleció. Por suerte, si se puede decir de alguna manera, la muerte por hipotermia es bastante dulce, ¿vale? Te quedas dormido, llega un momento que pierdes el sentido del dolor y del frío, te encuentras bastante apacible en esos momentos antes de quedarte inconsciente y ya fallecer. De tal manera que, por suerte para el pobre, no sufrió mucho a la hora de fallecer. ¿Qué errores cometió? Bueno, para empezar, meterse en una ruta. La ruta es bastante complicada, ¿vale? No de dificultad técnica como tal, pero estamos hablando de una ascensión de unas 8 horas, ¿vale? Normalmente te recomiendan, al estar en Parque Nacional y tal y cual, te recomiendan, bueno, si no habéis visto el perfil de la montaña, es una chulada, porque se llama la mujer dormida. Exacto, ¿vale? Y entonces los distintos picos
pues tienen la denominación de la rodilla, el pie, el tobillo, el pecho, etcétera, etcétera. Y el ascenso, como te digo, requiere, o por lo menos debe ser altamente recomendable, que vayas con guía y hacer noche en un refugio. Su idea era hacer noche en el refugio. Lo que pasa porque, para mayor desgracia y para hacerlo más dramático todavía, el chaval iba retransmitiendo en redes. De tal manera que dejó un mensaje en redes sociales cuando ya se las vio bastante canutas, diciendo que estaba bastante mal, bastante lejos del refugio, que no lo iba a alcanzar y que allí las noches son muy frías, imagínate, a esa altitud, y que no llevaba equipo necesario. Si bien es cierto que después, indagando un poco en la historia, unos excursionistas, los alpinistas, se debieron encontrar con él y debieron hacer un comentario como diciendo, pero este chico, ¿dónde va? Primero porque extraña mucho ver a un chaval de 14 años, él solo, en una montaña de esas características, y sobre todo sin equipo. Y al parecer le debieron ofrecer una manta de aluminio, una manta de supervivencia, pero ni con esa. O sea, yo creo que es que no llevaba, debía ir pues en jersey, ¿vale? Camiseta y jersey. Llevaba un plumas de color azul clarito, porque el vídeo está en redes, el último vídeo de Paolo, y yo lo que creo es que él pensaba que iba a sobrevivir a la noche, porque él dice, he pasado el refugio, ya está muy lejos para alcanzarlo, aquí las noches son muy frías y no he traído equipo, no he traído saco de dormir siquiera. Dice, a ver si sale todo bien y mañana nos vemos o algo así. Y entonces la cuestión es que yo creo que él no pierde la esperanza de poder sobrevivir a la noche. Él, pues eso, cuando dice a ver si, dicho con una templanza y una tranquilidad pasmosa, diría que hasta con buen humor. Y entonces yo creo que él pensaba aguantar pues con lo que llevaba, encontrando algún refugio natural o algo así, y no tuvo esa suerte. Ya, es complicado y sobre todo, a ver, es muy difícil saber cómo te vas a encontrar y saber cómo reaccionar en ese caso. Para empezar, yo creo que si conoces bien la zona y sabes que no vas a llegar, tienes que asumir que no vas a llegar e intentar, pues con lo que tengas, organizarte un refugio. Aquí, optar por la cueva de nieve, pues quién sabe si lo hubiese salvado. Desde luego, te quitas, o mejor dicho, hubiese ganado 4 o 5 grados de temperatura, pero no sé si hubiese sido suficiente, ¿vale? Entonces, pues no lo sé, la verdad es que es una pena, nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo en circunstancias de ese estilo, ¿vale? Es decir, entiendo que a la gente le pueda pasar, pues yo qué sé, la última que comentamos, no sé si era la de la maestra, aquella que empezaba y se iba al carajo, porque, bueno, vale, eso lo puedo entender. Puedo entender que te pierdas en un bosque pero, chico, subir en una montaña de 5.000 metros sin equipación. Es la diferencia entre un accidente y una temeridad. Sí. Hay situaciones de estas que se producen por accidente y en esta situación parecía temerario. Máxime cuando aún es de día, él sabe que la noche va a ser así de fría, no se preocupa porque aquí, evidentemente, tratamos de descender lo máximo posible. Cuanto mayor desciendes, más aumenta la temperatura y si no alcanzas el refugio, pues te fabricas tu propio refugio, como decíamos, cueva de nieve o con piedras, intentas encender fuego, pides auxilio a cualquiera que pase a tu lado y le explicas tu situación, porque estoy seguro de que le hubieran dejado meterse en una tienda de campaña con otros 2 excursionistas si él lo hubiera pedido, pero yo creo que, como te digo, había una parte en que él consideraba que era un reto pasar esa noche y creía que lo iba a superar. Pues sí, la verdad es que ya no es tanto el rollo de decir que es un accidente, como bien dices, sobre todo porque es una persona que, es verdad que es un niño, ¿vale? Pero tenía conocimiento suficiente del
aire libre, de la montaña, del campo, del monte, llámalo X, ¿vale? Como para saber que no estaba jugando. Quiero decir que cuando empiezas a hacer estas salidas, sobre todo si vas en solitario, te das cuenta de lo frágil y de lo cerca que estás de cagarla, de tener un accidente y de que la cosa se complique. En tu posición, aunque hayas dejado dicho más o menos dónde vas, pues a lo mejor vas a pasar una noche de perros o lo que sea. Y este chico, no lo sé si hubiese tenido otra opción, pero claro, si no llevaba, no sé qué equipo llevaba, la verdad, pero si no llevaba ni siquiera una linterna para seguir descendiendo aún, es preferible seguir. Sí, a ver, llevaba el teléfono móvil porque va grabando. Pues imagínate, quizá es preferible seguir moviéndote y arriesgarte a pegarte un talegazo a saber que vas a, bueno, si como bien dices, si tenía esperanzas en sobrevivir, pues chico. Bueno, pues lamentablemente una semana más en que nuestra historia real de supervivencia no tiene supervivientes, pero en la que tratamos de aprender que hay que ser mucho más precavido, y esto es algo que no nos cansamos de recomendar en Radio de Supervivencia, antes de emprender una aventura. Y terminamos, como todas las semanas, con una recomendación. Esta vez me he encargado yo, A ver. Así que he vuelto a caer en los videojuegos. Hace un par de semanas hablamos de Minecraft y sé que a mucha gente le llamó la atención y tuvimos algún comentario que nos hablaba de otros juegos de aspecto más realista. En este caso, voy a hablar de otro juego que habla de supervivencia y que, como cualquier videojuego, evidentemente se aleja mucho de la realidad, pero que tiene algún pozo que nos puede servir y que se llama Raft. Raft, que significa lancha, es un juego de supervivencia multijugador en el que el objetivo es sobrevivir precisamente en eso, en lo que comienza siendo una balsa de troncos. Así que las mecánicas son similares a las de Minecraft. En todos los juegos de supervivencia nos encontramos el mismo tipo de mecánicas. Se trata de un juego en el que lo que hacemos es recolectar los recursos que nos lleguen y a partir de ellos fabricar pues nuevas herramientas y conseguir recursos más evolucionados que nos permitan prosperar. La curiosidad de Raft, como os he dicho, es que se puede jugar en modo multijugador. Tiene hasta 4 jugadores. Bueno, el juego permite hasta 8, pero recomiendan jugar en un máximo de 4, que deben colaborar estando en la barca y repartiéndose las tareas, lo que es muy buen aprendizaje para una situación de supervivencia, y en el que comenzamos solo con un garfio y una cuerda tratando de atrapar aquellas cosas que encontramos flotando. Esto me resulta muy curioso porque, bueno, pues aunque el océano es inmenso, es verdad que hay mucha basura flotando, más cuando nos acercamos a las costas, y en una situación de supervivencia es utilísimo. Es más real que nunca que la basura de un hombre es el tesoro de otro. Y entonces, pues bueno, la cuestión es entre lo que pescamos con este garfio y una cuerda y lo que conseguimos recolectar en expediciones submarinas. Expediciones submarinas me refiero simplemente a bucear en zonas poco profundas. Pues podemos ir construyendo una balsa cada vez mejor, conseguir recursos adicionales y bueno, podéis ver que en el juego incluso llevan cajas de tierra donde hacen sus propios cultivos, aprovechan bidones para hacer lugares donde encender fuego y cocinar y demás. A medida que avanza el juego se vuelve más fantástico por la propia naturaleza del videojuego y nuestra lancha pues comienza a progresar a lo mejor de una manera irreal, pero es un juego muy interesante que plantea situaciones de, bueno, pues de enfrentarse a los animales, sobre todo a la escasez de recursos y al uso del ingenio. Y si lo jugamos en multijugador, también a la cooperación. ¿Ya? ¿Es divertido o no? Es divertido con amigos y es más divertido aún si o bien todos están coordinados o bien cada uno tiene un objetivo. En el segundo caso por pura diversión, pero en el primero porque, bueno, pues hay que utilizar aquello de divide y vencerás
y hacer que cada persona se vaya encargando de una serie de cosas para que de verdad la cosa prospere. Luego, como en aquella película Waterworld, encuentras otras islas flotantes y la tierra seca se empieza a convertir en algo casi, bueno, en nuestro objetivo final. Pero me gusta mucho porque la situación que plantea es poco habitual, es supervivencia pura, porque es, bueno, pues estar en una lancha como podríamos estar si estamos en un naufragio y acabamos en una barca de rescate. Y luego porque tiene cosas interesantes como, pues, como decía, incluso cultivar a bordo de nuestra barca con cajas de tierra y recolectar, bueno, pues todo tipo de bienes, de materiales y de recursos del fondo marino. Así que, pues es mi recomendación de hoy. Ya, lo único que no me hago mucho la idea. Ah, vale, es que estoy viendo algunas fotos y tal, vale, o sea, ya entiendo, es que... Se juega en primera persona, aunque puedes ver imágenes de, bueno, ya sabes, imágenes promocionales en que se vea a los 4 personajes. En realidad tú a ti no te ves, tú ves tus manos y tus herramientas. Ajá. Bueno, pues muy bien, tiene buena pinta, joder. Yo sé que no te voy a convencer con un videojuego, como seguro hay muchos oyentes que no, bueno, que no combinen estos dos hobbies, el de la supervivencia deportiva y el de los juegos, pero creo que está bien que al menos sepamos que existe esto y tengamos muy claro que no es un simulador. Sí, bueno, lo que pasa es que los gráficos tampoco son muy allá, ¿no? Bueno, es un juego... no está muy detallado, no es un juego de gráficos realistas, pero ya entramos, digamos, en gráficos figurativos. No es lo que era Minecraft, sí, que es más conceptual, sino que aquí los tiburones tienen forma de tiburón y las plantas tienen forma de planta y las personas, aunque tienen estilo de dibujo animado, pues tienen forma de persona. ¿De qué año es este? Pues Raft es un juego de 2022. Así que es relativamente reciente y, bueno, ha tenido sucesivas actualizaciones. Como os digo, cuanto más progresa, más se aleja de la supervivencia básica. Pero los primeros compases es lo que recomendaría a cualquier oyente y escuchante de radio de supervivencia. Un poco como en Minecraft también, que al principio es más survivalero y luego ya se va un poco de madre. Claro, también tiene que tener una, como dice, una curva, ¿no?, de aprendizaje y tal y cual para que el juego, porque si no sería un coñazo. Efectivamente, para que resulte más variado y para que siempre tengamos un reto, se van introduciendo cosas que ya se alejan un poco de la realidad. Correcto. Bueno, pues con Raft, recomendación de nuestro podcast de esta semana, terminamos el 11º capítulo de Radio de Supervivencia. Muchas gracias una semana más, Pini, por estar ahí. Nada, muchas gracias a ti y nos vemos en los bosques. Ya lo sabéis, nos vemos en los bosques.